Ahora vamos a conversar vía Skype con Sergio Castaño. Él es analista internacional, experto en políticas de Medio Oriente. Con él vamos a analizar, Sergio, primero que todo, gracias, buenos días por este contacto. Sergio está en España. Hola, buenos días. Buenos días, un placer como siempre pues conversar con usted y que podamos revisar y sobre todo entender este tema, Sergio. El pasado 23 de diciembre, y leo la información que publican algunos portales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que califica los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este de ilegales y de obstáculo para la paz con los palestinos. Fue la primera vez que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, optó por no vetar una resolución del Consejo de Seguridad que Israel consideraba hostil. La primera pregunta que le queremos hacer al respecto de este tema es, primero, ¿cómo entender esta abstención de Estados Unidos, entendiendo además que es la primera que se realiza? ¿Cómo puede afectar o no a las relaciones entre Israel y el nuevo gobierno de los Estados Unidos? Hay dos elementos claves que debemos analizar para entender qué ha sucedido en esta ocasión. En primer lugar, las difíciles relaciones entre Netanyahu y Obama, que en los últimos años han visto cómo se deterioraba de forma significativa el apoyo incondicional que históricamente había dado Estados Unidos a Israel. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta la evolución del conflicto palestino en los últimos años y la postura cambiante de la mayoría de países occidentales, en particular de los países europeos, hacia la Autoridad Nacional Palestina y hacia el pueblo palestino. Durante muchos años, la prensa europea, los gobiernos europeos apoyaban también, como Estados Unidos, de forma incondicional al gobierno de Israel. Pero, sin embargo, después de los acuerdos de Oslo, en el año 94, con la creación de la Autoridad Nacional Palestina, la posición ha ido cambiando y en los últimos años hemos visto cómo diferentes parlamentos se han posicionado reconociendo al Estado palestino. El Parlamento Europeo también ha hecho lo propio. Palestina ha sido reconocido como Estado observador en Naciones Unidas por la Asamblea General de la ONU, y todo esto ha llevado a cambiar la política tradicional que se venía haciendo en los últimos años y también a presionar a Estados Unidos y hacerle cambiar ese apoyo incondicional que durante décadas ha dado al gobierno de Israel. Ahora, hay algunos analistas que coinciden o señalan que esta abstención por parte del presidente Barack Obama, en representación, por supuesto, del secretario de Estado John Kerry, pues es una especie de despedida, vamos a decirlo así, de la Casa Blanca, y lo que pretende entonces es aislar a Netanyahu de la Casa Blanca, Obama en su salida y con la llegada de Donald Trump. ¿Se pudiera interpretar así? Sí, son los últimos coletazos de Obama antes de la llegada de Trump, que es una gran incógnita, sobre todo en cuanto a la política internacional. Obama fue reconocido con el premio Nobel, parecía que se presentaba como la persona idónea para acabar con el conflicto histórico en Oriente Medio. Después de 8 años vemos cómo la situación es aún más difícil todavía que a la llegada de Obama a la Casa Blanca, pero él en estos últimos días de mandato trata de reivindicar y de posicionarse de forma clara, en este caso con el conflicto palestino, que igual que el resto de conflictos que se han sucedido en todos los países de Oriente Próximo, sigue enquistado y sigue una situación difícil. En este caso particular de la resolución de la ONU, parece pues, como un desafío de Obama a la nueva administración Trump, que entrará en las próximas semanas, y que con un gobierno republicano es de esperar que la postura con respecto a Israel recupere las posiciones anteriores. No hay que olvidar el papel clave que juega la comunidad judía en la economía norteamericana y las presiones de los diferentes lobbies al Partido Republicano y a la Casa Blanca. Por tanto, en este sentido sí que se puede entender que la postura de Estados Unidos, y en este caso de Obama como presidente hasta el próximo 20 de enero, sí que trata de marcar esa postura que tendía a tratar de alcanzar la paz
el Oriente Próximo ya desmarcarse de las políticas que se habían llevado con anterioridad. Sin embargo, pues no es un secreto pues esta aparente relación o cercanía o buenas relaciones, por decirlo así, del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sí, Trump ha ido marcando, como decía, es una incógnita lo que pueda pasar en política internacional, porque luego hay muchos elementos que interfieren, pero ha ido marcando diferentes posiciones claves con respecto a su política internacional, esa proximidad o ese guiño hacia Vladimir Putin, también esa posible buena relación con Netanyahu que puede hacer cambiar completamente la posición que ha mantenido la administración Obama y esas tensiones que se han ido sucediendo durante estos últimos años entre Obama y Netanyahu. Un hecho significativo de estos últimos años, estos últimos meses, ha sido los acuerdos alcanzados con Irán, eterno enemigo de Israel, que para Israel lo deja en una situación complicada en la región, porque la fortaleza de Israel siempre se ha basado en el apoyo de Estados Unidos y el resto de países occidentales. Y el ver que en una resolución de la ONU, donde Estados Unidos siempre ha ejercido su derecho a veto cuando se han tratado situaciones que podían afectar de forma directa al gobierno de Israel, pues ha hecho que la situación sea de incertidumbre y complicada, y que el gobierno de Israel trate de reclamar una nueva postura al nuevo presidente de Estados Unidos, y por eso ha ordenado a todos sus dirigentes no establecer contactos con los países que han votado esta decisión de la ONU. Ya para finalizar, Sergio, hay una información. El portavoz de Netanyahu, David Keyes, había afirmado en una entrevista que luego de esta extensión de los Estados Unidos, decía que Tel Aviv tiene pruebas de que la administración de Obama está detrás de la resolución de la ONU contra los asentamientos israelíes en Palestina y que presentará estas pruebas a Donald Trump. ¿Qué de cierto puede tener esto? Bueno, habría que ver las pruebas. Cuando se habla de conjeturas, cuando se hacen hipótesis, si no se ven las pruebas es difícil poder afirmar. Sí que es cierto que puede haber un interés por parte de la administración Obama de cambiar la política o de mostrar esa diversidad de Obama con Trump, de Obama que tiende al reconocimiento de los pueblos, a la integración, a la solución del conflicto a través de una vía pacífica, en este caso en Israel y Palestina, con un Donald Trump con una postura más directa y que es muy probable que recupere esas relaciones tradicionales con Israel, y que en este caso el reconocimiento del Estado palestino pues se demore mucho más en el tiempo con el nuevo inquilino que llegará en los próximos días a la Casa Blanca. Así es, el próximo 20 de enero. Sergio, agradecidos por este análisis, por este reporte sobre el tema. Gracias a Sergio Castaño, analista internacional desde España.